Imagínense que el Mayo en sus declaraciones diga, yo le di 500 millones a López Obrador y que esa declaración judicial forme parte de una carpeta en Estados Unidos de la cual nada más le pasen copia por debajo de la mesa a la presidenta o a quien esté en el tema de Morena en el poder. El gobierno que tenemos hoy es el gobierno con más respaldo que hemos tenido en las últimas décadas. Entonces, quitémonos un poco de ese discurso en donde la oposición dice, es que los mexicanos estamos, deseando que venga casi la intervención. No, eso no lo vas a encontrar. No va a haber mexicanos que en mayoría te digan, sí, vamos a pedirle a Estados Unidos que intervenga. Pero son actos de solidaridad, no son intervención de un estado hacia otro estado. Me parece que son cosas completamente distintas y aquí lo que queda claro es que somos una nación que ha tenido como emblema en la política internacional la no intervención. Pues acertadamente se ha dedicado a recibir a todos aquellos que pues requieren o solicitan una audiencia con el fiscal. Me parece muy bien, pero también creo que a veces es un poco soberbio y creo que ahí tiene que tomarse una pastillita de Ubicatex el fiscal. Panorama 360. Un análisis desde todos los ángulos. ¿Qué tal, amigas, amigos? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en un episodio más de Panorama 360, esta mesa de opinión con análisis pretendemos desde todos los ángulos. Como cada noche de miércoles, para mí es un verdadero placer, un privilegio presentar a quienes forman parte de esta mesa de opinión y hoy, por supuesto, a una invitada muy especial. Si me permiten, primero presentar a mi colega y amiga, la doctora Michelle Onofre. Doctora, buenas noches. Muy buenas noches, para mí un gusto siempre poder estar en esta mesa con temas interesantes que transcurrieron durante la semana y pues siempre invitando a que el debate también se genere desde quienes nos están escuchando. Muchas gracias, doctora. Y por supuesto también a quien forma parte de esta mesa de opinión, mi compañero, colega y amigo Pedro Tonantzin. Pedro, buenas noches. Muchísimas gracias por permitirme estar en esta mesa. Al contrario, Pedro. Y en esta ocasión también agradecer a nuestra invitada que haya aceptado participar en Panorama 360, una invitada que por supuesto es de casa, mi compañera, colega y amiga, mi compañera periodista Maciel Calvo. Maciel, bienvenida. Muchísimas gracias, saludos a todos, a todas y como siempre muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por aceptar platicar hoy con nosotros en Panorama. Gracias también, por supuesto, a todo el equipo, al staff de Panorama 360 que nos permite llegar cada semana hasta sus dispositivos allá en donde nos escuchan y nos ven. Y esta semana vamos a platicar de una detención más que tiene que ver con el crimen organizado, con el narcotráfico histórico en nuestro país y es pues el tema de Mayo Zambada, su declaración de culpabilidad, información que no ha sido revelada respecto a si hay señalamientos puntuales sobre quienes participaron en esta red de corrupción en México. Hay una declaración, me parece, muy genérica, muy general, muy obvia, ¿no? Aquí lo hemos dicho, no se podría entender la operación del crimen organizado sin la participación de los poderes, de los estados, de las autoridades. Me parece que esta declaración es un lugar común. Habría que escuchar y saber si en su declaración hay nombres específicos y creo que este tema mantiene en vilo a muchos de los políticos mexicanos. Doctora, se declara culpable el Mayo Zambada y con ello evita este juicio. Sí, lo que vimos, pues, fue, leer toda su declaración, que, por cierto, fue proporcionada por los fiscales, ¿no? No es como que él llevara todo escrito, de Ujú. acuerdo con lo que se ha documentado por periodistas que estuvieron ahí, pues, fue lo que le entregaron, prácticamente desde esas fiscalías. Quisiera comentar en ese sentido que, pues, lo que muchos, pues, están, como tú dices, ¿no? A lo mejor están en vilo los mismos, pues, políticos en este momento, pero también es cierto que los medios de comunicación, pues, están frotando las manos para ver qué va a decir, ¿no? Hacia dónde va a llevar las declaraciones del Mayo Zambada. Creo que no van a llevar a mucho. Realmente, pues, llevamos décadas en donde estuvo operando este cártel de Sinaloa. Prácticamente Ujú. estamos hablando que opera desde José López Portillo hasta los días de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Y tuvimos en su momento, recordemos, detenciones importantes, la del Vicentillo, ¿no? La de también el hermano del Mayo Zambada, que se me está yendo ahorita el nombre. Pero vaya, durante ese tiempo sí tuvieron beneficios, se quedaron prácticamente uno 15 años, otro un poco menos
en la prisión en los Estados Unidos y tuvieron beneficios para su familia, pero esto no representó que viéramos que mandaran a traer, vaya, a los grandes secretarios o incluso vaya en la cúpula. Pensemos del gobierno de México, ¿no? Retoma en esta declaración, pues, palabras que son clave para el discurso que tiene Donald Trump, como por ejemplo, pues, el decir que aterrorizan a la sociedad, ¿no? Muy asimilable con el tema del terrorismo y cómo se están viendo en este momento los cárteles. Decía Pam Bondi que pues es la que ha estado a cargo no solo de este tema, sino de los últimos que hemos visto con el Chapo también. Pues pensemos ahorita cómo se está llevando el juicio que han decapitado al cártel. Después también pues se le respondió, bueno, a lo mejor estará decapitado, pero sigue vivo, ¿no? Y esa es una realidad, porque también si nos empezamos a enfocar en términos económicos de lo que representa, va a tener que, pues se le va a imponer algunas multas, ¿no? Se habla de muchos millones, hay una cifra ya específica sobre esto, pero con independencia de ello, pues también tendríamos que ver por qué no se está actuando realmente al interior con los cárteles estadounidenses, ¿no? Porque está acreditado plenamente que pues son también parte fundamental de que se dé todo este movimiento. Y por ejemplo, hace alrededor de un mes la presidenta Claudia Sheinbaum hablaba de una disminución que es muy importante, o sea, no es cualquier disminución, 50% menos en cuanto al tráfico de fentanilo. Y esto no generó mella ningún cambio de discurso en los Estados Unidos. Entonces, sí me parece que lo que estamos viendo desde nuestro país vecino, pues tiene que ver más con un aspecto político, no tanto así con un combate real a las drogas, porque incluso pues no han bajado, en lo absoluto han bajado los consumidores, que son tantos en ese país. Decía, doctora, que los medios están frotándose las manos. Yo pienso que los medios, en un tema de cobertura informativa, pero también la oposición, y decía algo muy claro y muy contundente, como si estuvieran esperando nada más que las relaciones fuera, le di lana a López Obrador, cuando el cártel está operando desde hace décadas. Ahí ya no tienen el argumento la oposición de decir, es que nuestro discurso, a diferencia del de López Obrador, de la austeridad, de la austeridad republicana, de la corrupción, es exclusivo de Morena. No, me parece que no hay político en este país, partido, que de alguna manera defienda un trato ilegal con cárteles del narcotráfico. Entonces, yo no entiendo por qué la oposición está esperando que haya declaraciones contra López Obrador, quizá porque es el partido en el poder y por supuesto que eso le pegaría en las siguientes elecciones, pero el Mayo Zambada no surge con el Morena. Este crimen organizado en el país no surge con Morena. Se fortalece, me parece, quizá con Morena en algunos aspectos, pero viene de tiempo atrás. Y coincido en esa dinámica. Lo que sí yo no coincido es que como tal Morena hoy esté dando grandes resultados en términos de narcotráfico y lo vemos todos los días, porque por lo menos la estela de violencia continúa, haya o no haya más tráfico de fentanilo. La violencia en las calles es un tema que continúa, Pedro Maciel. Mire, mira, yo creo que debemos de partir una de la premisa que a pesar de que hayan aparentemente descabezado un cártel, las organizaciones delictivas tienen una capacidad de regeneración mejor que las lagartijas y cualquiera una de estas especies, y entonces me parece que el someter a juicio al Mayo Zambada me parece que tiene un impacto mediático simbólico, incluso por ser quien es el Mayo, que era el inatrapable, tenía medio siglo operando, y me parece que la experiencia que nos deja es que aquí no hay inmaculados, hablándose de PRI, PAN, PRD y los gobiernos que están en turno, y debemos de partir de eso. A mí me parece que el objetivo de Estados Unidos de exhibir de esta forma al Mayo Zambada no tiene como objetivo ser caritativos ni por el pueblo ni para el pueblo. El asunto, yo creo que aquí es que lo que se está observando o lo que deduzco que cree Estados Unidos es que pues las organizaciones delictivas ya no estaban bajo el control del Estado. Incluso pues esto impide que las entidades, los estados, los países tengan esta proliferación económica, y creo que eso lo detectó Estados Unidos cuando ellos dicen, oye, nos están invadiendo nuestra frontera, vemos que hay extorsiones, secuestros, espérate, ¿no? Entonces,
no lo hacen porque sean muy buenas personas, sino porque vieron ya hay un impacto social y económico dentro de su territorio y además porque también a Estados Unidos le estaban quitando el control del Estado sobre las actividades delictivas. Hay que decirlo, siempre el Estado ha sido rector no solamente del Estado de Derecho, sino del Estado ilegal. Ujú. ¿No? Y durante muchísimo tiempo los estados o desde las instituciones se ha controlado a las organizaciones delictivas que llegó un momento en que dijeron, no, nos pasamos por el arco del triunfo a los estados, a quienes rigen los países, las entidades. Y entonces yo creo que el asunto, la conclusión que yo haría es que Estados Unidos dice, no, el Estado debe regir a las organizaciones delictivas y nosotros somos los que ponemos los límites. También me parece que están haciendo un control de daños con respecto a la reforma judicial. Creo que aquí va junto con pegado y que es parte como de una estrategia también de chantaje del Estado norteamericano hacia el Estado mexicano, decirle a la presidenta, ok, traemos esta bronca. Yo creo, porque además coincidentemente todo este asunto de comenzar a detener líderes y hacerse los fuertes con el Estado mexicano es a partir de que intentan frenar la reforma judicial y el Estado mexicano le dijo, no, va. Entonces creo que tiene que ver un poco este asunto. Sí, porque bueno, finalmente tendría un impacto también, ¿no? En torno a esta relación jurídica entre Estados Unidos y México. Y yo creo que es parte como de tener un hilo de dónde jalar en las negociaciones que pudieran darse. Y bueno, yo insisto, el hecho de que hayan atrapado en las circunstancias tan extrañas en Así que es. llegó el Mayo Zambada a Estados Un Unidos. vuelo privado. Sí, y en cuyas circunstancias ni siquiera la misma presidencia de la República sabe cómo se No armó las todo este conoce. operativo de captura. Y no lo Y, vas a ver. y finalmente, como O bien sea, decía ya dijeron que no va a y haber no lo van a información decir, sobre. pero ¿Para qué sueltan a finalmente, Cienfuegos? y además los criminales no están siendo sometidos completamente a juicio de la justicia norteamericana, están llegando a arreglos. O sea, Sí, me claro. parece que si el Estado norteamericano dijera, vamos sobre los criminales, ni siquiera habría piedad. Aquí de fondo es que el Estado norteamericano busca obtener utilizando. información para chantaje y beneficio propio. Y además, un tema importante, el tráfico de drogas es como si fuera, yo te doy alguna sustancia y me pagas con piedras. No, o sea, forma parte de una economía además, que en el caso de México, se ha dicho mucho, no solo del crimen organizado dedicado al tráfico de drogas, sino incluso los talamontes y otros crímenes o delitos que se hacen en grupo, las finanzas no se tocan, ni allá ni acá. O sea, la red financiera, este dinero que Sí. de alguna manera se llega a la calle y que compra bienes y productos, insumos y edificios, inmuebles y coches y lo que sea, o paga campañas, Sí. el dinero no se toca, ni allá ni acá. Mira, hasta el momento no hemos sabido de que hayan sido aseguradas cuentas específicas. O sea, hablan de 15,000 millones, una multa y el aseguramiento de bienes. No se ha sabido exactamente si han asegurado las cuentas, ya sea en paraísos fiscales. O sea, ese Es que detalle, dicen que es un proceso que va a llevar tiempo. yo creo que más bien es una farsa. Yo creo que no han dado con las cuentas ni han dado con esa cantidad que pretenden cobrar. Si en algún momento mandan a un güero o un gringo a cobrar, pues que vaya ya a Badiraguato a ver si encuentra a alguien que le pague, ¿no? Seguramente van a gritar como pues, el abonero, vengo por el abono de la coca, ¿no? Pues, Sí, no. no, pues, No hay una. O sea, pueden sonar así como muy espectacular para el mismo juicio el hablar acerca de cantidades, pero pero eso es un reto y creo que es muy importante, sí, el tema económico, ¿no? O sea, el mismo Departamento del Tesoro en este momento está hablando, a ver, son 100,000 millones de dólares lo que entra a Estados Unidos, o sea, lo que representa también el mercado de estupefacientes es abismal. Entonces, ese es uno de los indicios que tendremos que ver que realmente pues Estados Unidos se interesa por combatir este tipo de delitos y no está pasando. En contraparte, lo que decía Héctor de pues la oposición, justo ha sido una vergüenza ver a gente como Lili Telles yendo a Fox, ¿no? A pedir ayuda y a decir que estamos denigrante, muy mal, es exacto. es denigrante. Y sí debería en algún momento considerarse que pues no puedes traicionar tu país yendo a pedir ese tipo de ayudas. Y tampoco se puede regatear que pues hay resultados en este momento que te dicen que
está superando el tema de los abrazos no balazos. Ayer mismo, Colima, ¿no? Detención de José Luis Valencia, operador del cártel Jalisco Nueva Generación, tío del Mencho. O sea, claro que hay resultados y por eso decía yo hace un rato el del fentanilo. O sea, sí hay un combate, sí empieza a cambiar la estrategia y pues vamos a ver en los próximos tiempos, independiente de la percepción que se pueda tener entre todos nosotros en la calle, ¿no? Vamos a hacer una pausa muy breve. Recuerden que también la mesa de Panorama 360 se transmite a través del 98.1 Super en FM todos los miércoles. Así que vamos a hacer esta pausa y regresamos en breve con más. Panorama 360. Un análisis desde todos los ángulos. Ya estamos de regreso con más en la mesa de opinión de Panorama 360. Gracias por continuar con nosotros. A mí me parece que, insisto, siempre lo digo, la libertad de expresión sobre todas las cosas. Y el hecho de que una senadora de oposición, de derecha, conservadora, de la mafia del poder, diga en una entrevista para Estados Unidos que es necesaria la intervención de la policía, de las autoridades estadounidenses en nuestro país, me parece que apela a su derecho a la libertad de expresión. ¿Cuántos ciudadanos en la calle no opinan lo mismo? Yo creo que muchísimos. Y Pedro va a decirme, cada país tiene derecho a organizarse. Sí, pero si en nuestro país, nuestras autoridades, podemos opinar y debatir sobre si ahora sí están haciendo algo, pero históricamente, y aquí lo estamos diciendo hace unos minutos, no hacen mucho por combatir el crimen organizado, que no es el tráfico de drogas, tal cual, sino la violencia, la estela de violencia que llega a las calles, la extorsión, el secuestro en su momento, el robo en las carreteras. Si nuestro gobierno no puede o no quiere, nosotros como ciudadanos, pues apelamos al cada pueblo tiene el gobierno que merece. Efectivamente. Y no podemos No, yo no dejar coincido con de eso. pensar en eso, porque nosotros somos responsables justamente del gobierno que tenemos. No. Creo que tendríamos que asumir la responsabilidad justamente como la están asumiendo en Colombia, en El Salvador, de darnos un gobierno que nos dé lo que nosotros necesitamos o lo que estamos demandando. No tendríamos por qué recurrir al extranjero a solicitar este tipo de ayudas o de intervenciones que al final de cuentas tampoco son gratuitas y tampoco tienen la mejor intención de terminar con la delincuencia en México. Digo, ¿cuántas veces ha intervenido Estados Unidos en países de América Latina y lo que ha dejado es una estela de desgracia, de Acabas de dolor, poner un ejemplo, de... Pedro, y le acabo de preguntar de bote pronto y muy rápidamente a la inteligencia artificial de Google. Acabas de decir Colombia. Y te iba a preguntar, ¿y en Colombia no hubo participación extranjera para pacificar el país? Y antes de preguntarte, le pregunté a la IA. Sí, durante el proceso de independencia, que fue el principal evento para la pacificación y emancipación de Colombia, hubo participación extranjera de forma de voluntarios en diferentes momentos de la vida de Colombia. Ha habido participación, por lo menos de enviados. No, Bueno, a ver, es que yo creo que estamos cayendo de pronto y hace un rato que mencionábamos a gente como Lili Telles, Ujú. no puede pasar esto. O sea, no podemos rezarle a San Trump para pronto, ¿no? O sea, no es que Trump va a venir, ay, es que los mexicanos nos necesitan. No somos amigos, nos detestan y eso es obvio en cada uno de sus discursos. Y no podemos andar pensando en que se tiene que tener esa intervención forzosamente. Me parece que estamos en el proceso de que se vaya refundando la estrategia de seguridad y se están dando los primeros resultados. Vamos a esperar qué es lo que pasa en los siguientes tiempos, pero no podemos en este caso, pues, incluso decir, es que la gente no estamos de acuerdo. No, ojo, el gobierno que tenemos hoy es el gobierno con más respaldo que hemos tenido en las últimas décadas. Entonces, quitémonos un poco de ese discurso en donde la oposición dice, es que los mexicanos estamos, vaya, deseando que venga casi la intervención. No, eso no lo vas a encontrar. No va a haber mexicanos que en mayoría te digan, sí, vamos a pedirle a Estados Unidos que intervenga para que entonces salgamos del problema que tenemos ¿Qué de porcentaje? seguridad. a ver, No yo lo solamente, tengo. yo solamente por alucinaciones ¿Qué personales. porcentaje de los militares que tiene este país están participando en el combate, no ahorita, hace sexenios, y en este sexenio, al crimen organizado? ¿Qué porcentaje de la Policía de Investigación Criminal de los estados realmente combate? Aquí lo hemos dicho y lo reportamos todos los días. A ver, número uno. No hay un interés del Estado mexicano en general por combatir el crimen. Dices que Estados Unidos intervino en Colombia. Sí, efectivamente hay intervención de algunos sectores de la sociedad, que no del gobierno, igual que ocurrió con la guerra de reforma aquí en México. O sea, Benito Juárez busca apoyo en sectores liberales en los Estados Unidos que le ofrecen armas.
y que le ofrecen apoyo financiero. Sí, no es el gobierno de los Estados Unidos, son sectores liberales que están luchando por la creación primero de la república en los propios Estados Unidos y que también luchan y se solidarizan con el pueblo mexicano, estos sectores, por instaurar una república en México. Entonces, no estamos hablando de una intervención de un estado hacia otro estado, estamos hablando de una solidaridad como la ha tenido México y que, por ejemplo, en la Revolución Civil o en la Guerra Civil Española, fueron mexicanos a combatir en las líneas españolas de republicanas, pero son actos de solidaridad, no son intervención de un estado hacia otro estado. Me parece que son cosas completamente distintas y aquí lo que queda claro es que somos una nación que ha tenido como emblema en la política internacional la no intervención. Honestamente y de Y corazón, ¿tú piensas que las autoridades que tenemos van a combatir en algún momento de nuestra historia próxima al crimen organizado? yo creo que lo están haciendo sin muchos resultados. Bueno, Creo que lo están haciendo no, de pues- manera pues ineficaz. gracias. Y yo coincidiría con lo que están diciendo hoy el mundo de los artistas, ¿eh? Volteemos a ver a Colombia y volteemos a ver a El Salvador, qué están haciendo bien, que les está resultando. No seamos fóbicos porque es un gobierno de izquierda, no sea fóbico a decir, no, porque es un gobierno de derecha el de Bukele. No, permíteme, no copies lo que no te gusta. Pero lo que está dando resultados, voltéalo a ver. Y no podemos seguir transitando en esta espiral de violencia que nos está llevando a gobernar sobre un cementerio. Entonces, eso creo que es lo que tiene que cambiar y desde mi punto de vista, lo que han hecho con la detención, que además es una traición por parte del propio cártel de Chapitos. Sinaloa, de los Chapitos, o de la facción de los Chapitos dentro del cártel, una traición hacia el Mayo, lo único que ha provocado es una guerra que ha durado casi un año, que lleva infinidad de muertes en Sinaloa y que hoy lo que tendríamos que estar... Pues es el argumento que dan las autoridades para decir mejor no hago nada porque así está tranquilo, porque si le pego al avispero, así le dicen a Calderón, voy a provocar la guerra y el caos. Bueno, pues nos quedamos así. Bueno, pero al Yo creo final que no. todo eso que ha pasado es por el Chapito, que hoy pues, va a salir a los 15 años, va a tener una vida de adulto afuera, con toda su familia, con nacionalidades Y las estadounidenses, o sea, maletas que se cruzó, ¿no? con todos esos beneficios, Con la porque al protección de final su no se está patrimonio, metiendo además. realmente justo con el patrimonio y con todo lo que pasa una vez que el fentanilo, la droga que sea, llega a los Estados Unidos. Eso realmente no se está atacando. Y yo, mira, en este asunto, en este asunto de la intervención, yo diferiría de ustedes. Yo creo que cuando escuchamos intervención nos imaginamos a las tropas estadounidenses brincándose la La frontera bandera de y Estados Unidos en con el sus castillo de fusiles, Chapultepec. exacto, ¿no? Yo creo que yo no conozco un tema de proceso inteligencia. histórico donde no haya habido una intervención por lo menos de los países vecinos o del otro lado. Me parece que todos los procesos históricos de manera directa o indirecta siempre han tenido intervenciones políticas y económicas de naciones extranjeras. Me parece que en este caso moderno no habría excepción y lo estamos viendo. Tan es así que quien está dictando la agenda en el Estado mexicano no es el Estado mexicano, es el Estados Unidos, Donald Trump con sus pros, sus contras, nos caiga bien o nos caiga mal. Quien está dictando incluso la agenda mundial es él, y de suyo eso ya implica una intervención política y económica en nuestro y varios países. Yo lo que creo es que hay un intento, insisto, del Estado o de los estados de retomar el control sobre las organizaciones delictivas por el impacto que está teniendo. No creo que las vayan a combatir o extinguir. Yo simplemente creo que las quieren meter en corral. cintura y decirles, a ver, cabrones, esto funciona así y se va a hacer lo que nosotros decimos. No creo que se vayan a extinguir las organizaciones delictivas y como tú decías al principio, todo el mundo está esperando quién va a caer de los políticos. Pues nos vamos a quedar sentados esperando porque yo no creo, desde mi punto personal de vista, que por lo menos un pez gordo no va a caer. Quizás el regidor o exregidor o el ex candidato irán cayendo Alcaldes. como parte de la nota Les quitarán la visa. mediática. Al rato a los medios se nos olvidará que metieron al ex regidor y va a pasar. Si acaso un gobernador por ahí que llegue a caer, digo, Ah, en su momento lo hicieron también los priistas, metieron al bote a
el exgobernador de Michoacán. Villanueva de Quintana Villanueva, Roo. el La Chueco. oposición no puede pensar que está alejado y que el tema es López Obrador, ¿no? Incluso- están involucrados Así muchos. es. Y También fíjate, yo nada más en lo que decías, Maciel, totalmente puede haber ese apoyo, esa forma de pronto de ir trabajando, pero atendamos siempre a cuál es el objetivo que tienen los países. Estados Unidos no tiene ningún objetivo de ayudarnos. No hay manera. claro. ¿No? Y tal es así, la semana pasada aquí lo hablamos, el operativo o el programa que estaba anunciando la DEA, pues justo te habla acerca de esa disidencia que quieren generar siempre con el gobierno mexicano. Entonces, amistoso no es el asunto, ¿no? No es como, oye, ¿qué te hace falta? Pues un poco de inteligencia, no te preocupes, yo te voy a ayudar. Cero, no lo vamos a ver de Estados Unidos. Sí, y además hay que reconocer que tenemos una codependencia en todos los sentidos. Hablaban hoy en la mañana los analistas que México, que aunque quisiera totalmente iniciar un proceso total de independencia de Estados Unidos, no lo podemos hacer porque comercial o económicamente dependemos en un 83%. Entonces, imagínate, ni siquiera tenemos independencia alimentaria, que pues suena muy bien en la retórica política, pero no vamos a llegar a eso. Y yo insisto, si creemos que vamos a ver a alguien del Estado mexicano, independientemente de partidos e ideologías de partido, yo creo que no lo vamos a ver. E insisto, creo que también este discurso antidrogas del propio Estados Unidos tiene que ver también con que México sigue siendo codependiente Claro. política y económicamente pues, de Estados Unidos, que nos trae, insisto, es el que está fijando la agenda mundial y todos vamos corriendo detrás de Trump independientemente de que nos caiga bien o nos caiga bien, pero, insisto, no le veo mayor... que vaya a tener mayor trascendencia, incluso para cerrar, lo que me llama la atención es este asunto de que incluso le está dando beneficios a los criminales, a sus familias y protección, bien lo mencionaban, a su propio patrimonio para que cuando salgan, pues no vaya a ser que vayan a tener que ponerse a trabajar estos criminales, ¿no? Pobres, tanto que han hecho, ¿no? Entonces está raro ese tema porque entonces, ¿qué gana Estados Unidos al final de cuentas con estos acuerdos, ¿no? Y con estas capturas y procesos de los que no dice nada. Yo no creo que termine allí. Yo sí creo que son elementos que no necesariamente van a ser públicos, alguna vez lo dije aquí, pero que sí sirven para presionar por debajo de la Chantaje mesa político. otros temas, ¿no? Para chantaje político. Yo insisto, imagínense que el Mayo en sus declaraciones diga, yo le di 500 millones a López Obrador y que esa declaración judicial forme parte de una carpeta en Estados Unidos de la cual nada más le pasen copia por debajo de la mesa a la presidenta o a quien esté en el tema de Morena en el poder. Y me parece que son elementos para presionar extraoficialmente, extrajudicialmente a nuestras autoridades para ceder otras cosas que tienen que ver particularmente, por ejemplo, con migración. Pero son cosas que yo creo que no, si pasan, no las vamos a poder conocer a menos que alguien pueda filtrar algo más contundente. Y el tema no termina ahí, seguramente seguirán apareciendo cosas. Ya, nada más lo comento, ¿no? Así como Cienfuegos, el general Cienfuegos, que fue detenido y puesto en libertad aquí en nuestro país, también el hijo de Julio César Chávez, pues detenido en Estados Unidos, lo mandan detenido a México y aquí lo ponen en libertad. Entonces me parece que esos elementos nutren el discurso de Estados Unidos, por lo menos mediáticamente, socialmente, de que nuestro país pues no se hace justicia contra estos capos, desde mi punto de vista. Pero es un tema que creo que vamos a poder seguir platicando del mismo. Otro tema que tenemos en la agenda y que es local 100% es que en la antesala de su primera comparecencia, porque al actual fiscal Edgar Maldonado Ceballos sí lo van a llamar a comparecer, a diferencia de su antecesor Uriel Carmona, que se fue debiéndonos por lo menos, Maciel, 2 comparecencias, ¿no? Si no mal recuerdo, 2 comparecencias fue fueron las que ya no lo pudimos escuchar en medio de la polémica en la que se fue del cargo Uriel Carmona. Pues a Edgar Maldonado sí será convocado a comparecer. Él en entrevistas recientes asegura estar preparado y listo y con resultados positivos al frente de la Fiscalía para presentárselos a los y las diputadas del Congreso del Estado de Morelos. Me parece que no está en el ámbito de su decisión ir o no ir, es un tema constitucional al que está obligado tanto el fiscal como los diputados a convocarle, pero llega con una cifra además que presume, insisto, en esta antesala, que es de una resolución de personas desaparecidas o de investigaciones en 80% y otra reducción de
una renovación prácticamente casi del 90% de los Los liderazgos mandos. o los jefes de áreas de las distintas áreas de la Fiscalía General del Estado, y es con lo que se presenta Edgar Maldonado y se va a presentar seguramente en esta primera comparecencia. Bueno, yo quisiera primero tomar el que estamos viendo un cambio importante, hablando hace un ratito de la percepción. Sí hay una percepción de que pues hoy están generando una dinámica distinta desde la fiscalía. ¿A qué me refiero? Pues por la misma naturaleza que tiene el perseguir delitos, el investigar, pareciera siempre como una instancia muy fúnebre, ¿no? Muy cautelosa, muy cuidadosa, siempre en extremo. Ujú. Y estamos viendo, me parece, desde la llegada de Edgar Maldonado, que pues sí hubo algunas modificaciones en torno a pensar que la fiscalía podía tener cercanía con las víctimas, ¿no? Y eso implica que pues tú te reúnes y que tienes que escuchar y que tienes que darle resultados y que por supuesto que vas a tener una mayor exposición. Aquí quisiera también resaltar, esto puede ser también un exceso, pero lo voy a retomar un poquito más adelante. Quisiera ir al tema de cómo han estado trabajando según lo que se ha informado por parte de esta misma Fiscalía General del Estado y que entonces pues dará paso a la comparecencia. Quizá el tema central pues sí tiene que ver con las desapariciones, ¿no? Ha habido diferentes reuniones con colectivos pues de diferentes delitos que pues se han unido y entonces hacen este reclamo, ¿no? Ujú. Y el pasado 20 de agosto que se genera entonces una reunión para dar un seguimiento, podemos ver que hubo cosas interesantes. Primero, pues que sí es inaudito que la fiscalía no contara, la fiscalía de Uriel Carmona, no contara con pues algunas herramientas que resultarían necesarias para poder realizar la búsqueda, ¿no? Drones, retroexcavadoras, o sea, imagínate el proceso burocrático que me representa tener que andar pidiendo todo esto cuando es algo que tendré que estar sí o sí en la fiscalía, que además no ha tenido poco presupuesto, Así ¿no? En es. los últimos años. Entonces, La dependencia con se más gira. presupuesto, ¿no? La institución con más presupuesto en el Estado. No, porque él pidió un helicóptero incluso con infrarrojo, No, ¿no? pero son Y millones, son se 300 le millones. presupuestó, se le asignó y después dijo Además, que además, ya se lo había gastado. pero Pero dentro de imagínate lo que justo, sí le asignan es una cantidad millonaria. entonces no es posible que de pronto cosas que pues cualquiera dirá, pues es básico, ¿no? ¿Cómo no lo vas a tener? Pues no se Claro. contaba con ello. Movimientos que son importantes. Pues el de servicios periciales, Ujú. definitivamente, ¿no? Después de muchos años en donde había también esta demanda por parte de los colectivos, hoy pues finalmente ya no está el doctor Samuel Nava y esto abre también ya otras posibilidades con personas que pues no necesariamente algunas no han sido de aquí, ¿no? Pero sí expertas que han llegado a la fiscalía y que esperemos o que hay por lo menos de entrada un voto de confianza en que se puedan realizar buenas cosas, ¿no? Así, de pronto, pues en toda esto que plantean, pues hay también algunos resultados que se dan como las pláticas que establecieron con el INIPE, porque esta también es otra que se ha quejado mucho la gente alrededor del país, ¿no? Así como no existe este banco único de datos que tanto se ha estado Claro. solicitando, también el hecho de que pues se sepa que hay una plena identificación, que hay una credencial de lector, que vaya, hay algo que te dice la identidad de la persona y que desafortunadamente pues no se colgara en datos que permitieran entonces que las familias supieran que ya estaba localizado, ¿no? Eso me pareció importante porque al final es también darle pues una certeza a esas familias, pero también pensar desde el IMIPE pues en generar una utilidad el que se puedan estar manejando estas fichas de búsqueda cuando ya se sabe que está identificada la persona. Bueno, creo que algunas cosas, pero si quieres ahorita las tomamos. Coinciden en que todo marcha, digamos, en términos generales, con este cambio de rumbo hacia la eficiencia de la Fiscalía General del Estado, como lo Que presenta marcha incluso, diferente, marcha digamos, diferente. ¿no? mira, son muy pocas cifras. Desde mi punto de vista es Es muy poco poco. tiempo. No, es muy poco lo que presenta, pero también es muy poco tiempo como para pedirle más resultados. Y lo otro es que, por lo menos, la intención de cambiar el rostro de la fiscalía sí la tiene. No solo el rostro, eh, es muy complicado, los no resultados, solamente porque no se trata de cambiar no solamente el digamos que a escudo. las cabezas que conforman esa estructura, se trata de cambiar una fiscalía que de suyo está completamente corrompida. Y estoy hablando desde que el que trapea hasta el que estaba en el más alto cargo de esa institución, que por cierto también estuvo en el voto. O sea, no es Ujú, algo que estemos diciendo nosotros que está mal. O sea, ujú. estuvo tan mal que el propio fiscal había estado en la cárcel acusado de un delito que había cometido. Y esto
solamente para dejarlo, era tan sencillo de resolver como la voluntad de hacerlo. Es decir, pide un helicóptero para la búsqueda de personas desaparecidas Para la con búsqueda. infrarrojo, que tiene un valor superior a los 3 o 5 millones de pesos, algo así. Y es tan absurdo como pensar que puedes comprar un dron que tiene una capacidad de vuelo casi de 1 hora con infrarrojo que te cuesta 150,000 pesos. Ujú. O sea, ahora el operador de un dron con el operador de un helicóptero Salario. es La operación de uno y otro. infinitamente distinto, y creo que hoy con las herramientas tecnológicas es complicadísimo pensar por qué la Fiscalía del Estado no tiene acceso a todas estas bondades de la innovación tecnológica, que además ya no es tan cara como era digo, nosotros mismos como trabajadores de la comunicación somos beneficiarios de que la tecnología haya cambiado tan radicalmente Claro. que antes para mí comprar un micrófono inalámbrico era Muy gastarse 30,000 pesos. Hoy no representa más que 5,000 a 6,000 pesos comprar un micrófono inalámbrico. Entonces, esa distancia que también se emplea en lo que utiliza la fiscalía, me parece completamente absurdo que no se hubiese hecho y que no se hubiese equipado con anterioridad, como bien lo dice la doctora, una institución que tuviera todo el desarrollo tecnológico para poder hacer una búsqueda de las personas desaparecidas, que hoy, bueno, pues afortunadamente lo tiene, pero ¿cuántos años no se perdieron? Y yo insisto, lo único que a mí no me deja satisfecho es cuándo vamos a ver a los responsables de la tragedia que vivimos durante el periodo de Uriel Carmona, todos los delitos que se cometieron desde la fiscalía, verlos pagar por lo que hicieron y estar detenidos. Pues tú hablas de falta de resultados y falta de equipo. A mí me parece que la falta de equipo era consecuencia de no querer dar resultados, de no querer hacer investigaciones. O sea, no hay sentido en justamente decir por qué no tienes equipo suficiente si tienes un presupuesto millonario, pues solo porque no querían dar resultados, porque la chamba que hacía la Fiscalía de Uriel Carmona no era perseguir delitos, más bien era una especie de recaudación. ¿A través de qué? De órdenes de aprehensión no cumplimentadas, ¿no? Lo decías en la mañana, ¿no? De gente que sabía perfectamente, víctimas de delitos, dónde estaba el señalado, públicamente conocido su movimiento público en tal demarcación, particularmente en Huitzilac, y nunca se ejecutó una orden de aprehensión a pesar de que existía, ¿no? Cosas que fueron denunciadas por familiares de víctimas mortales de delitos en el Estado, cuyos cuerpos no eran entregados por parte del CEMEFO hasta que no pagaban una cantidad en pesos para que fueran liberados. Me queda claro que la Fiscalía de Uriel Carmona era una fiscalía recaudatoria, no de resultados. Yo coincido en que todos estos cambios, tanto de jefes, de personas en la fiscalía, es positivo. Coincido en que hay una nueva narrativa, un acercamiento con las víctimas, pero todavía hay elementos que me parece van más allá del fiscal y que tienen que ver con la vida propia de la fiscalía. ¿Por qué? Pues porque ya se cambió el fiscal, ya se cambió a las cabezas, pero el personal sigue siendo el mismo. Los policías ministeriales o de investigación criminal siguen siendo los mismos. Los peritos que le ayudaban con los peritajes al doctor Samuel siguen siendo los mismos y están acostumbrados a una forma de operar. Hay un caso, Maciel, el reciente, de un cuerpo encontrado en la zona oriente con aproximadamente 2 meses de haber sido enterrado o inhumado ilegalmente. Y hay una declaración que no me gustó nada, que es que hay pocas posibilidades de conocer el perfil genético de este cuerpo cuando nosotros, sin ser expertos, nos ha tocado cubrir exhumaciones en fosas clandestinas con cadáveres que datan de 20 años, 15 años, donde se les puede extraer material genético para su identificación. Es decir, aún hay elementos que podrían todavía, dicen los empresarios, nichos de oportunidad. Pues yo voy a ser un poco más ruda con el fiscal. Es cierto, apenas va a cumplir o ya cumplió 7 meses en el cargo. Es muy poco tiempo como e incluso es muy complicado poder cambiar no solamente al personal, sino eliminar todos estos vicios Ujú. que prácticamente ha tenido de por vida la Procuraduría y ahora Fiscalía. Pero mira, me parece que también hay una posición poco humilde del fiscal. Sí ha cumplido todo este asunto de mantener las puertas abiertas y me parece que, pues, acertadamente se ha dedicado a recibir a todos aquellos que, pues, requieren o solicitan una audiencia con el fiscal. Me parece muy bien, pero también creo que a veces es un poco soberbio
Y creo que ahí tiene que tomarse una pastillita de Ubicatex el fiscal, porque mira, hemos visto incluso, y esa es una crítica hasta el propio sector de los litigantes, vimos el fin de semana que una facción de una llamada barra de abogados que dirigen los hermanos Velasco, hicieron una reunión de trabajo y le pusieron ¿cómo se llama? Una lona que será como de 3 por 3 metros, una cosa impresionante con el rostro del fiscal. Un altar al ego. Exactamente. Oye, no, déjame decir ahí. Y yo sé que no es. Mira, y yo sé que no es responsabilidad del fiscal, pero me parece que las propias barras tratarlo como si fuera emperador y que el propio fiscal también, oigan, es una reunión de trabajo y pues me veo muy guapo, pero no me lo merezco, ¿no? Entonces me parece que también el fiscal está permitiendo en este afán de sentirse, yo soy el fregón, y además tiene que también ubicarse en el sentido que él es el fiscal, no es candidato. Entonces me parece que tendremos que partir de ahí de que el fiscal se tiene que ubicar en su momento, en su lugar, y en la tarea que él tiene que hacer, a pesar de todos los elogios que le pudieran llegar de barras, de colectivos, no sé, él tiene que asumir este costo de haber aceptado de ser fiscal, y que su papel no es ser señorita simpatía, sino ser el Te fiscal. lo digo, en este caso de los abogados, si así lo recibieron, escapa del tema del... Sí, Él no lo No, pidió. justo yo creo que ahí es súper importante. Aquí lo hemos mencionado mucho, que cuál es el papel que tienen que tener las barras y los colegios de todas las profesiones. Sí. No era propiamente la barra de los hermanos Velasco, Alcocer, ¿no? de la decisión también de la llamada De la FECAP, exacto, que reúne como a varios colegios y diferentes profesiones, ¿no? En mi caso me invitaron del colegio de los colegios de médicos. Sí, definitivamente, pues, vaya, ¿Fuera la de lugar? lona, digo, yo también hubiera hecho, oye, pues esa lona como para un momento nada más y mandar a hacer esa lonota. Pero bueno, pues sí, A lo lo mejor la pronto, pueden pues, es ocupar otro ahí día. cuando son los colegios. Lo que sí hace falta, y tenemos que seguir siendo enfáticos con los colegios, pues es que esos desayunos tienen que ser para presionar a las personas que se van a sentar ahí y no para estar aplaudiendo todos y decir, pues pásenos su teléfono porque entonces vamos a necesitar un mejor trato en la fiscalía. No, es justo un proceso de capacitación. Para eso se supone que existen las barras y los colegios. Ahora, yo quisiera comentar en este caso que tú dices, Héctor, acerca de los cambios, ¿no? Los cambios, sí, definitivamente estaríamos pensando que la fiscalía tiene que realizar muchos cambios, pero ojo, tampoco es que cualquier persona puede trabajar en la fiscalía. O sea, estamos hablando de un rigor de exámenes de control y confianza. Son muchas cosas las que se tienen que acreditar. No es como, pues tú quisieras, vente. No, no. Sí necesitamos que haya personas con una profesionalización y también, por supuesto, con una confiabilidad. Yo no me iría porque, digamos, borrón y cuenta nueva. Entiendo que en el caso del equipo específicamente de servicios periciales sí ha tenido muchos cambios, pero tampoco, ¿qué vamos a hacer pronto con los policías de investigación que llevan muchos años, que conocen las entrañas de la Que fiscalía tienen derechos y que laborales. al que a lo mejor no tendrían más posibilidad que quizá irse al otro lado, ¿no? A las filas del crimen organizado y Ok. todo. Y tampoco creo que debamos estigmatizar que todas las personas que trabajan ahí son corruptas. No, creo que hay personas que están muy preparadas y en ese sentido pues tendrán que ir avanzando, sí, en esa fuerza humana que requerimos y sobre todo en el servicio que están prestando, que es muy importante porque se trata ni más ni menos pues, que disminuir la impunidad que tenemos en nuestro estado. Son personas. Se nos acaba el tiempo. Sí, y Como finalmente yo lo que diría del fiscal, comentario final. insistiría que él tiene que asumir que es fiscal, y como pasa en el hogar, el ejemplo que le ponga los adultos a los hijos van a ser las conductas que van a adoptar. Y entonces yo creo que su reto más grande es primero hacer una verdadera transformación al interior de la fiscalía. Otra, transparentar el uso de los recursos y que efectivamente todo lo que reciba diga, recibí 100 pesos y de esos 100 pesos se fue a tal rubro, contratación de personal, para que también los ciudadanos tengamos la certeza que efectivamente las carencias o las limitaciones que tiene la fiscalía, pues se deben a factores externos y no más bien a internos, ya sea del fiscal o del propio personal. Y creo que está bien
La ley dice que tiene que acudir cada 6 meses a rendir este informe ante el Poder Legislativo, pero yo creo que tiene 2 años de gracia como para que entonces le digamos, a ver, fiscal, usted tiene 2 años sentada en esa silla, resultados concretos, exactos, y además una cosa muy importante, no solamente es hacer, sino que la gente lo perciba, no solamente en el entorno cercano, sino que en las calles diga, sí, es que al ratero que nos traía soleados aquí en la colonia, efectivamente se le llevó a juicio, etcétera, etcétera. Son esos pequeños detalles los que se tienen que sentir en la calle para decir, este fiscal la está rompiendo, veremos 2 años, yo le doy como para que él nos rinda cuentas, ya decirle, ya es tiempo de que no dé resultados. Claro. Gracias, Maciel. Pedro, comentario final. Tiene que haber una habilidad muy fuerte por parte del fiscal justamente para poder reflejar esto, por lo menos en el colectivo, entre la gente, que se perciba que hay algo diferente, porque hay todavía una ficha sobre la mesa que no está jugando a su favor. Hoy juega a su favor la Secretaría de Seguridad Pública, juega a su favor el gobierno del Estado, en parte el Poder Legislativo, el Poder Judicial. pero el Poder Judicial no. Y eso fue una polémica que incluso que se desató hace hace unos días, todavía estaba vigente. Se han hecho operativos y después de los resultados, ¿qué pasa? Los jueces liberan a estas personas y es algo que no está jugando a favor de este cambio de imagen en la Fiscalía del Estado de Morelos. Y también decir que me parece que este tránsito, por lo menos que se han planteado, de cambiar lo que estaba haciendo la Fiscalía, pues es un proceso que no va a durar o no va a ser inmediato. Es un proceso que por lo menos ya lleva 7 meses, pero en lo que hemos visto en este tiempo ha sido, si pudiéramos tener una tabla de cuántos operativos hizo Uriel Carmona contra cuántos se han hecho en este momento por parte de las autoridades, yo creo que es infinitamente superior a lo que habíamos visto, por lo menos en el periodo en el que estuvo Uriel Carmona al frente de la Fiscalía. Claro, gracias, Pedro. Doctora, comentario final, por favor. Fíjate que solamente me iría por cuáles son los riesgos que tiene en este momento la figura que está asumiendo el fiscal, ¿no? Porque sí, yo también esperaría de pronto que sí, en cierto tiempo vayamos viendo las comparecencias, los resultados, pero también podría ser, o sea, tiene que centrarse muy bien el fiscal. Está siendo una figura de cercanía, todo, pero tiene que estar acompañada siempre por resultados y sobre todo que su mirada esté realmente en la fiscalía. Creo que esos pueden ser los riesgos, porque entonces en cuanto él empiece a salir más, se empieza a notar más, también vendrán, por supuesto, los cuestionamientos. Hay una porque exposición mayor. Claro, hay una exposición mayor y tendremos además las próximas elecciones. Entonces, creo que lo más importante pues es que esta fiscalía realmente se construya a futuro porque es una necesidad y fíjate que lo dice Omar García Harfuch en una entrevista que le vi el otro día. Tenemos que saber desde dónde nos reclama nuestro país para servir y eso pues implica justo que hagas estas valoraciones. Quizá haya mejores o incluso tus aspiraciones no necesariamente están ahí, pero ahí creo que te reclama y te reclama, por supuesto, fuerte la ciudadanía morelense de tener una fiscalía al 100, dedicada totalmente a servir a la gente, pero sobre todo, pues a disminuir la impunidad que tenemos en nuestro estado. Maciel, muchas gracias. Muchísimas gracias por escucharnos, por vernos y pues bueno, aquí seguimos a la orden. Doctora, gracias. Muchas gracias, siempre un gusto. Gracias, doctora. Gracias, Pedro. Muchísimas gracias. Y por supuesto, gracias a todo el equipo de producción, a todo el staff por hacer posible que estas opiniones de Panorama 360 lleguen cada semana hasta su dispositivo. No olviden suscribirse al canal de YouTube Panorama 360. Allí cada semana nos escuchamos y nos vemos. Pásenla bien. Hasta la próxima. Panorama 360. Un análisis desde todos los ángulos.